Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Faro de este martes 2 de marzo, el día en el que vamos a hablar de los no colegios en Fallas o en Madalena, de las no Fallas o Madalena, de la no Cale Borroca y de la no venta del Valencia. Esta tierra nuestra, si me lo permiten, es la única en la que un club de fútbol ha visto secuestros de mafiosos o bueno, intentos a lo Berlanga, la venta de la entidad centenaria y señera como el Valencia Club de Fútbol a un señor de Singapur, el estadio de Mestalla como paradigma del fracaso de una sociedad, como una sagrada familia inacabada, y la no venta a un príncipe oriental llamado, atención, es que no me sale bien a veces, Johor o algo así. Si la situación que estamos viviendo, el contexto de la pandemia, el goteo de víctimas de cada día, que ya nos parece casi algo normal, no fuera tan absolutamente dramática, lo que nos pasa aquí, digo, sería de serial de prime time o de serie B, no sé a veces. Ahora, peor están en el Barça. Vamos al lío. Carlos Flores, buenas noches, buenas noches. Miguel Barrachina, muy buenas noches. Encantado, un placer. Vicente Sarriá, buenas noches, buenas noches. Ruth Merino, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, vamos a la cuestión de la no venta o de la venta del Valencia. Cambio de manos. Llevamos 24 horas, el valencianismo lleva 24 horas en Unai para ver dónde acaba la entidad centenaria después de la situación dantesca en la que se encuentra en los últimos meses, si no en los últimos 5 años. Tenemos a Nacho Cotino. Nacho, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si podemos aclarar algo de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hemos visto como un amigo del propietario de la mayoría accionarial del Valencia, como es Peter Lim, un amigo suyo que se suele traer al palco de vez en cuando viene, el príncipe de Johor, que es un sultanato malasio o malayo, que después hablaremos también de eso, en las redes anunciaba o sugería que había llegado a un acuerdo para adquirir el Valencia Club de Fútbol. Vamos a ir por partes. Primero que nada, finalmente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Qué sabemos? Bueno, yo creo que aquí, Luis, ante todo hay que tomarlo con cautela porque nos falta información. Yo recuerdo que ayer mismo, anoche mismo en el Faro, ya advertía yo de esta cuestión porque había saltado a las redes sociales esta cuestión del ya famoso príncipe de Johor. Él hacía una especie de declaración de intenciones vía Instagram, que es como hacen en este club las cosas o como se hacen últimamente las cosas aquí en el Valencia, pues diciendo algo así, bueno, pues era más extenso, como que yo no soy un hombre de negocios, soy un príncipe, el dinero no me motiva la gloria y hacer historia, yo soy de la realeza, no vengo para hacer negocios, una serie de cuestiones de este tipo, pero también atribuyéndose una serie de conocimientos del mundo del fútbol que ha adquirido porque es el que ha puesto en marcha el club de fútbol de allí del Sultanato de Johor. Recuerdo, por ejemplo, que de la mano de un argentino, que es Martín Prets, un exfutbolista que no tuvo un gran recorrido como futbolista, pero que ahora se ha puesto al lado del príncipe y es el hombre fuerte del club de Johor, de los Johor Tigers. Es el que llevó a Dani Huiza a aquel club, es el que llevó a Pablo Imar también a aquel club. Pero bueno, todo esto salta ayer por la tarde, lo anunciábamos anoche en el Faro, y faltaba ver qué recorrido podía tener esto. Anunciaba, luego lo retiraba de su Instagram, la palabra junio, en inglés June, como, bueno, se podía interpretar como la fecha en la que él iba a aterrizar en el Valencia. Poco más sabemos, Luis, lo que hemos podido saber por Instagram. Sí que circula un fino hilo de filtraciones desde dentro del club, yo diría que tampoco muy fiable, en el que sí que más o menos se viene a reconocer que
que puede haber un aterrizaje de este señor en el Valencia. ¿De qué manera? Pues esto es lo que falta ver. Si es simplemente una operación de maquillaje, bien para que Lim desaparezca un poco del foco y sea este señor quien se lleve las tortas a partir de ahora, o bien para advertir a futuros posibles compradores de que el precio es otro, porque uno de los stories que él ponía en Instagram era un ranking en el que aseguraba que el Valencia vale 408 millones de euros. Cabe destacar que los movimientos que ha habido hasta ahora de posible compra del club, que han sido movimientos muy sotoboche, pues nunca nadie se ha atrevido a hablar de cifras, pero en cualquier caso nunca iban más allá de lo que el propio Lima ha invertido en el Valencia, por supuesto muy lejos de esos 408 millones, por lo cual hay quien interpreta que este movimiento también tendría que ver un poco con poder subir la cotización de las acciones para una posible futura venta. Hay quien interpreta que simplemente se trata de una estrategia para condicionar la reunión que esta tarde había en la Generalitat con respecto a esa APE que está a punto de caducar, al futuro de las parcelas donde está actualmente en Estalla y de la construcción del nuevo estadio, pero vengo a reincidir en que son todo interpretaciones porque información todavía no hay suficiente. No sé si tenemos por ahí las imágenes de esta misma tarde. Sí, ahora te quiero contar una cosa. Desde luego esta, no voy a llamarle información ni esta noticia, sino estos comentarios o esta conversación, dejámoslo así, esta conversación pública desde luego ha eclipsado una reunión que tenía lugar esta tarde que no le esperábamos que tuviera mucho recorrido entre el presidente de la Generalitat y Anil Murci, el presidente del Valencia, sobre todo porque en anteriores reuniones tampoco ha acabado en nada. La institución valencianista engaña permanentemente a la Generalitat. Estas imágenes son de hoy. Hasta ahora no ha acabado en ninguna decisión importante que beneficie o en cualquier caso aclare el futuro inmediato del Valencia Club de Fútbol y de la institución centenaria. Lo que sí que sabemos es lo que ha dicho Anil Murci a la cadena COPE antes de entrar en esa reunión. Y más allá de la fiabilidad que nos pueda generar las palabras del actual mandatario, ahora las escuchamos, pero ahora las escuchamos porque lo que ha venido a decir Anil Murci es que esto no es cierto. En cualquier caso sí que parece algo propiciado desde el club, pero desmentido a continuación. Tiene más pinta de cortina de humo que de otra cosa, ¿no? Bueno, es que yo creo que tú has dado la clave al principio, es que la fiabilidad de estos señores está bajo tierra, entonces nunca sabes a qué atenerte, nunca sabes a qué creerte. Yo puedo contar, por ejemplo, que me consta que ha habido algunos movimientos en Valencia para, primero, algunos hablar de una solución para el estadio y otros de una solución para el Valencia, e incluso que se han entrevistado con ellos, pero que luego les han dejado de coger el teléfono, les han mentido. Bueno, es una tónica habitual. Quiero decir, también a las instituciones valencianas les han mentido de forma reiterada y yo me gustaría pensar que las instituciones se van a poner en su lugar y no van a dejar que les vuelvan a mentir y les vuelvan a engañar con respecto al futuro del estadio. La fiabilidad es nula. Bueno, lo que ha venido a decir Murci es que él no sigue al Príncipe de Johor por Instagram. Nacho. Pero lo que no puede negar Murci es que, por ejemplo, la relación del Príncipe de Johor con Peter Lim es incluso más estrecha que la suya propia. Claro. Está en el círculo íntimo de amigos de Peter Lim. Sería muy gratuito, interpreto yo. Nacho, pero vamos a escuchar a lo que ha dicho Anil Murci antes de entrar en esa reunión donde venía, digamos, a poner en solfa estas declaraciones o esta historia. Vamos a ver lo que ha dicho. Lo cierto es que, en cualquier caso, a lo mejor lo que debería hacer el presidente de la Generalitat es no recibir a Anil Murci habida cuenta de la trayectoria reciente que ha tenido en los anteriores encuentros. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho el mandatario del Valencia ahora mismo. Presidente, el club está en venta. ¿El club está en venta? Por favor. Sí. No, ¿por qué? Pregunto, si el club está en venta. Mis compañeros me hablaron en Instagram del Príncipe. Yo no sigo su Instagram, yo lo conozco muy bien, pero hablé con Peter hace algunos días en Singapur y no hay ninguna indicación de un cambio de postura de no vender el club. ¿Pero podría ser quien lleve la gestión del club? ¿Podría... Bueno, el club no está en venta, dice Anil Murci. Eso dice. En fin, con la fiabilidad que tiene, ¿no?
Sí, ha venido a decir prácticamente eso, que él no seguía al Príncipe de Johor, que el club no está en venta y que no sabía nada de todo esto. También es verdad que la propia posición de Murti, si se produce este cambio, quedaría muy bien en entredicho y posiblemente acabaría con sus días y con su sueldo como presidente del Valencia Club de Fútbol. Vuelvo a repetir, nos falta mucha información. Y yo no creo que de todo esto no haya nada, de todo esto hay algo, pero falta ver qué algo hay. Si simplemente es una operación de maquillaje, si simplemente es un cambio de perros o de collares a los mismos perros, o al revés, o de verdad es un cambio transaccional importante, que, ojo, también está supeditado a algunas cuestiones. Peter Lim no puede vender más del 51% del Valencia de motu propio y sin consultar con nadie. Ahí está Bankia, ahí hay una quita encubierta que hizo Bankia que podría estar condicionada a una venta no autorizada por la propia entidad bancaria. Hay muchas cuestiones que condicionarían esta posible venta, si es que la hay, o si no lo es, si simplemente es una operación de maquillaje para desviar un poco la ira que el propio Lim ha levantado entre los seguidores valencianistas. Lo bien cierto es que acabe esto como acabe, y ojalá acabe bien algún día, es que esta gente ha convertido el Valencia en una cabalgata de frikis interminable. Solamente hay que entrar en el timeline del propio Príncipe para ver qué tipo de personaje es el del que estamos hablando. Pues es un personaje de cómic, casi. Pues, sí, armas... Para que aquellos que tengan la esperanza de mejorar, sería como ir de Guatemala a Guatepeor, en cierta forma. Bueno, a Guatepeor es difícil ir, ¿eh? También te digo que a Guatepeor es difícil ir. Pero bueno, en cualquier caso se trata de un multimillonario excéntrico. En sus fotografías hay muchas armas, hay muchos futbolistas, hay muchos coches. Hay un coche de los Picapiedra porque se ha hecho una mansión de los Picapiedra. Quiero decir que es un personaje cuanto menos peculiar. Pero bueno, de personajes peculiares aquí tenemos una colección interminable también. Nacho Cotino, gracias por esta información de alcance. Buenas noches, buena nit. Un abrazo, buena nit. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, Carlos? No sé si te sugiere algún comentario. Yo no Más soy... allá, nos lo llamamos a broma, pero estamos hablando de un club que ha cumplido 100 años, al que están vinculados el sentimiento y la historia de miles y miles de valencianos. Bueno, cuando escuchamos frases como esta que hemos visto impresa en la pantalla, declaraciones del Príncipe de Johor, yo quiero expandir mi imperio, yo no soy un empresario, soy un príncipe, un conquistador o algo por el estilo, pues el sentimiento es un poquitín de broma o de risa y un mucho de vergüenza ajena, ¿no? Cuando eso además se combina con la afirmación de que lo que el Valencia necesita es alguien que entienda de fútbol, pues entonces ya entra en juego el desconcierto, por así decirlo, ¿no? Pero en última instancia, el sentimiento predominante en todo esto, desde mi punto de vista al menos, y yo no soy futbolero, es el de vergüenza. Es decir, estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de una entidad centenaria, como has dicho. Estamos hablando del club de fútbol más señero, no el único, ahí está el Levante, pero el club de fútbol más señero de la tercera ciudad de España. Y estamos hablando de un momento en el que parece ser que ciframos nuestras esperanzas de futuro en un tipo venido del otro confín del universo, de un sitio que lo primero que hemos tenido que hacer todos es buscar en Wikipedia si existía Johor, si existía Johor y si existía dónde estaba, ¿no? A mí la vergüenza que me embarga es porque esta sociedad, repito, una sociedad emprendedora, la ciudadanía de la tercera ciudad de España, la ciudadanía, en términos generales, también de la Comunidad Valenciana, pues no haya sido capaz hasta ahora de levantar un club a la altura de sus ambiciones, de sus expectativas y de sus merecimientos, ¿no? Y que tengamos que fiarlo todo pues, a un príncipe llegado de Bengala o de más allá con sus dineros, ¿no? Es esta sociedad la que tiene que poner en marcha el club. El fútbol es un ámbito que genera mucho negocio y mucha actividad mediática y también noticias de todo calado. Ahora mismo es un negocio como muchos otros con una situación difícil. Y por no irnos demasiado lejos, ayer detuvieron al presidente del Fútbol Club Barcelona, expresidente. Pero, en fin, para que veamos que en todas las casas cuecen habas, creo que se dice. Bueno, ahí siempre tenemos la ventaja de que tratándose de un príncipe, pues seguramente gozaría de inmunidad y no podría ser arrestado. Esa es una ventaja que tenemos sobre el Barcelona. Yo que me perdone el príncipe de Johor, pero puesto a elegir, yo elijo a la princesa
a la princesa Leonor. Si el único mérito es la sangre azul de este señor, pues vamos apañados, porque para gestionar un club hay que tener cierta capacidad gestora y luego un mínimo de sentimiento. Los equipos que vemos bien gestionados, citabas el Levante, Kiko Catalá, o el Pamesa, que está Juan Roch, o el Villarreal, que está Fernando Roch, pues es gente con capacidad de gestión, pero con un mínimo de arraigo. Claro, nadie se cree que venga un príncipe y haya elegido una ciudad a miles de kilómetros para enterrar aquí su patrimonio. Es que eso no se lo cree nadie. De hecho, si es insultantemente rico, lo es porque se dedica a ganarlo y no a perderlo. Esto sale mal, seguro, y es una faena porque es verdad que Valencia merece, es la tercera ciudad de España y merecería un club a ese nivel. Es que el domingo pasado el Getafe nos metió 3-0 en la Comunidad Valenciana. El fútbol es muy importante, somos la región con más equipos en primera. Está el Elche, el Villarreal, el Levante, el Valencia, el Castellón, que muy pronto lo veremos en primera. Es decir, somos... Ojalá, pero no lo tiene muy bien, también te lo digo, en el caso del Castellón. Bueno, pero somos una comunidad efectivamente muy futbolera. Claro, que tenga que venir alguien así para salvarnos dice muy poco en nuestro favor, la verdad. Esto, si no viviésemos fechas trágicas, sería efectivamente una comedia. El conductor lo apuntaba al principio de esta noticia. Estamos ante una trayectoria ya larga de, pues hombre, podríamos calificar de suma de despropósitos la evolución del club desde hace ya unos cuantos años. Yo me reconozco incapaz de valorar esta pseudonoticia porque obviamente todavía no está confirmada, pero como una persona que ha tenido responsabilidades políticas en la ciudad como concejal y por tanto seguí el tema en su momento, yo creo que hay una cuestión que hay que claramente decir. Es decir, el club pues tiene unos propietarios desde hace 14 años, producto de una operación, pues desde luego, a mi entender, la de mi partido, desafortunada en aquel momento, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Pues se hizo una operación que está por concluir, donde yo personalmente, como concejal de urbanismo en la anterior legislatura y en la oposición, aún estando Rita Barberá, creo que las instituciones han hecho un esfuerzo muy importante con el Valencia, de paciencia, de ser conscientes que estamos evidentemente a uno de los dos clubs relevantes de la ciudad y que son algo más que una empresa para muchísimos valencianos, y en su momento entendimos pues, que había que tener la flexibilidad, la paciencia para lo que desde un principio denunciamos que era una operación ruinosa para el interés público y para la ciudad. El gobierno en aquel momento del Partido Popular pues, decidió seguir por esa vía, que se ha demostrado un fiasco, pero que había que hacer un esfuerzo por intentar darle una solución. Y en estos años pues, se ha intentado, con las sucesivas direcciones que ha tenido el club, pues dar una solución pues, al fiasco del Mestalla, del convenio del Ayuntamiento de Valencia, y desgraciadamente estamos en el punto muerto que nos encontramos. Y por tanto yo, independientemente de estas noticias más o menos truculentas, creo que lo que todos deseamos o lo que deberíamos desear es una solución al club como tal en cuanto a su propiedad y a sus gestores, pero también en que el club como empresa cumpla sus obligaciones con esta ciudad y con la comunidad, que yo creo que con la corresponsabilidad de todos que ha sido muy generoso. Y esta situación no se puede sostener y por tanto hay que zanjarla cuanto antes. Bueno, a mí me habéis pillado un poco con este tema, fuera de juego, nunca mejor dicho, con un tema de última hora. Pasapalabra, ¿eh? No, voy a comentar unas cosas que son de simple sentido común porque no conozco bien, bueno, detrás de las noticias, lógicamente, porque son muchos años ya viendo el devenir y, bueno, y viendo el estadio parado y todas esas cosas, y sí que sabes un poco de qué da, pero no lo sé en profundidad como para opinar. Pero sí que es evidente que el fútbol, además de ser un deporte y además de ser una afición, es un negocio y por lo tanto, como en todo negocio, tiene que haber un inversor, tiene que haber alguien que ponga el dinero, que ponga mucho dinero si quieres llegar lejos,
y sobre todo que ponga muchísimo dinero si tienes que sacar a un club del pozo donde se encuentra en muchos aspectos. Entonces, lo ideal sería que ese negocio se combinara con la parte emocional y la parte de sentimiento que acompaña, en este caso, al valencianismo, ¿no? a los aficionados del Valencia, en este caso concreto. Bueno, estas noticias lo que hacen es... A mí personalmente me produce un poco de rechazo, no sé si es por lo que hemos podido saber de este príncipe, que parece que no le va a aportar, ese sentimiento que yo creo que necesitan percibir los aficionados del Valencia como de cualquier otro club. Yo creo que ya son muchos años pasándolo mal y que creo que se merecen una solución, bueno, pues que vean con optimismo el futuro para un club como este. Complicada cuando a veces llamar príncipe a alguien así parece que penalizas el concepto, pero en fin, por no hacerlo más largo, vamos a más cuestiones, más serias o de más serias, porque de esto de momento no sabemos si se va a materializar o se va a sustanciar y seguiremos atentos a la pantalla. Vamos a más cuestiones. Hablemos de cómo se conjuga la fecha reivindicativa del 8 de marzo del próximo lunes, Día de la Mujer, con la actual situación de pandemia y las restricciones que los gobiernos están llevando a cabo. Saben que hay 18 concentraciones en Valencia y Alicante solo convocadas para ese lunes, cuando realmente lo que nos están recomendando es que no nos juntemos, que no haya multitudes. Por darles algunos datos. Hace unos días Fernando Simón venía a decir que había más peligro en un paso de Semana Santa bajo del mismo que en una manifestación del 8 de marzo o en una concentración, porque entendía que la gente guardaba las distancias. Hoy ha matizado esas palabras. Escuchen. No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. El jueves pasado, con mis palabras, lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan, por así decir, relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener siempre. Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. La pregunta es si el 8 de marzo es una situación que permite o no garantizar esa seguridad. Otra declaración, unas palabras también de la vicepresidenta hoy, Mónica Oltra, que nos sirven para dar el perímetro a esta polémica. Ha dicho, haciendo una llamada a la prudencia, entendemos, que hay que reinventar alguna forma de manifestarse. Escuchen. Per a lo que serveixen aquestes manifestacions, quan les fem al carrer totes juntes, és per a sentir-nos unides, no? Per a sentir-nos cohesionades, per a saber que som en aquest sentit moltes persones les que treballem per la igualtat real entre homes i dones, no? I en aquest sentit, bueno, pues haurem de reinventar la manera de manifestar-nos, però no perdre aquesta sensació de comunió que tenim quan el 8 de març eixim als carrers. Bueno, con todo esto, ¿qué opináis de lo que va a suceder el día 8? ¿Qué debería pasar y qué no debería pasar, Carlos? Pues yo estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, tanto con Simón como con Mónica Oltra. Ay, hombre. Estoy de acuerdo con Simón en que el riesgo de contagio pues, es mayor metido debajo de un paso de Semana Santa, donde estás hombro con hombro, que en una manifestación donde puedes guardar un poco las distancias, pero que efectivamente también hay riesgo de contagio en una manifestación, hasta el extremo de que se nos incentiva quizás es no reunirnos. Quizás es la comparación lo que a lo mejor está discutiblemente traído, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Es decir, ¿hay más riesgo de contagio en un sitio que en otro? Sí. ¿Hay riesgo de contagio en los dos? Sí, en los dos hay. En uno más que en otro, pero en los dos hay. Motivo por el cual no van a haber pasos de Semana Santa. Y han dicho las cofradías que no van a salir. Perfecto. Y que se esperarán al año que viene. Bueno, pues mira, resulta que las cofradías se pueden esperar al año que viene, los niños también se han esperado un año para poder ir a los parques, los aficionados a la cerveza nos hemos esperado no sé cuántos meses para poder volver a los bares. ¿El deporte? Pero el deporte o los aficionados al fútbol llevan un año sin poder pisar un estadio. Pero las feministas no se pueden aguantar un año sin un 8M. No se pueden aguantar un año sin un 8M. Y al parecer tampoco se les ocurre
por eso decía que daba la razón a Mónica Oltra, alguna otra manera de hacer presente su fuerza o su unidad o su presencia que no sea juntándose en la calle codo con codo y detrás de la pancarta. A mí se me ocurren docenas de maneras, desde colgar una bandera, una banderola, un cartel o una flor en tu balcón, hasta hacer sonar una cacerola o una botella de anís el mono, lo que tú prefieras. Se me ocurren mil maneras de hacerlo, pero parece ser que no, que solamente hay una manera de hacerlo, que es efectivamente volver a salir a la calle otro 8M codo con codo y detrás de la pancarta. Bueno, pues parece que no escarmentamos y parece que los estándares son distintos, ¿no? Porque cuando en su día los sindicalistas quisieron celebrar el 1 de mayo, se les dijo no corramos riesgos de ninguna de las maneras, ni en coche con las ventanillas subidas. Cuando los cayetanos empezaron a manifestarse en Núñez de Balboa, en Madrid, pues lo mismo, que insolidarios, que tal, que igual, que se vuelvan a sus casas. Pero ahora resulta que no, ahora resulta que hay que manifestarse y hay que manifestarse de la manera tradicional. Pues me parece profundamente insolidario que en estos momentos en donde todos nos hemos apretado el cinturón y todos hemos renunciado a cosas que nos gustaba, que considerábamos que debíamos hacer o que teníamos derecho a hacer, pues las organizaciones feministas digan que no, que esto no va por ellos. Rompemos el orden un poco ya y estamos ya un poco en el lío. Ruth, te quiero dar la palabra a ti, lógicamente, en esta cuestión. Sí, estoy aquí en minoría. Bueno, a mí me parece casi insultante que se vayan... Para empezar, que se promuevan o que se soliciten, porque yo creo... No sé, me planteo, ¿no tuvieron bastante el año pasado? ¿No tuvieron bastante con lo que ocurrió a partir del 8M? Me parece inaceptable que un año después estemos planteándonos, dentro del respeto a libertad, por supuesto, de manifestación, pero igual que la misma libertad y el derecho a que tiene la gente a trabajar, y tenemos a mucha gente en casa sin trabajar, perdiendo sus empleos y perdiendo sus negocios, porque estamos en una pandemia, señores. Entonces, ¿por qué tiene que permitirse o por qué tienes siquiera pensar que... A mí me parecería una responsabilidad particular, individual de cada uno, el decir, este año me quedo en casa y no voy, porque evidentemente, aunque sea un límite de 500 personas, hay un riesgo alto de contagio. Estamos todavía saliendo de esta ola con lo mal que lo está pasando la gente, con las cacerolas todo el día sonando en la calle, con los hosteleros, los de centros deportivos cerrados, la gente sin poder hacer muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, jóvenes que no van a conciertos, aficionados al fútbol que no van a... Y tienes que... creo que son 43 las que han solicitado ya entre Me queda corto en 18, pero sí, igual durante 18 igual eran, pero más. creo que han ido aumentando y llevamos Claro. por 43. En Castellón creo que no había ninguna, pero las habrá también solicitadas entre 100, 300 y alguna hasta de 500 personas. ¿Es necesario de verdad hacer esto este año? Yo no lo comparto. Creo que hay muchísimas formas. Nosotros, desde luego, en Ciudadanos no vamos a hacer nada parecido, nos vamos a juntar. Tenemos programados muchos actos telemáticos, haremos nuestras reivindicaciones y hoy mismo en el Congreso de los Diputados se ha presentado una iniciativa para contribuir a la igualdad real, que es con leyes y promoviendo medidas que hagan que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos y tengan las mismas libertades y puedan elegir su forma de vivir y sean libres para hacer lo que quieran y que no se les ponga ninguna traba en el camino a ninguno. Y se puede hacer trabajando y luego manifestándote cuando sea posible, pero creo que no es el momento de salir a las calles, igual que muchos se están conteniendo y están, como he dicho antes, incluso perdiendo sus trabajos y quedándose en el paro, pues no pasaría nada porque acabemos una vez con esta pandemia y luego, por supuesto, todo el derecho del mundo a que cada uno elija libremente cómo quiere defender el feminismo, que es lo que nosotros siempre decimos. Feminismo sí, pero libertad también. Y creo que, como he dicho, no es el momento de un 8M como el que se ha podido vivir otros años. Vicente Miguel. Bien, yo estoy de acuerdo en que estamos en un momento delicado, esperanzador, en el sentido que claramente está mejorando la curva de contagios, pero la prudencia tiene que ser el elemento central de todas las cosas que hagamos durante estas fechas. Y en ese sentido, pues nosotros, tanto en el 8M como en cualquier otra circunstancia parecida que exija presencia en la calle, pues estamos defendiendo lo mismo. Y de hecho el Partido Socialista, pues las actividades de un acto, de un día esencial para nosotros, en la reivindicación de la lucha feminista, pues casi todos los actos y cuestiones que se están programando son de carácter telemático, porque entendemos que no, efectivamente, no es el momento de grandes concentraciones. Se habrán solicitado muchas concentraciones de diverso tipo, ya veremos en su momento las respectivas delegaciones del Gobierno, los
las que autorizan o no, en función de las normas que marquen las autoridades, pero yo creo que hay aquí un poquito de sobreactuación respecto al 8 de marzo por el mero hecho de que sea una reivindicación feminista. Y a mí me sorprende pues, personas desde determinados partidos que hace 15 días hacían concentraciones de 500 y más personas en las elecciones catalanas, como Vox, o presidentas como la de la Comunidad de Madrid, que no solo jaleaba, sino en plena dramática confinamiento, jaleaba a manifestantes del barrio de Salamanca para que salieran a la calle, incluso se vanagloriaba de eso, pues ahora sobreactúan en el caso del 8M. Yo creo que es legítimo que las entidades o las asociaciones feministas planteen que quieren hacer una celebración, serán las autoridades las que determinen dentro del marco en el que nos encontramos ahora, que por supuesto tiene que ser un marco de prudencia y de autocontención, y desde el Partido Socialista eso lo tenemos claro, y toda la programación que desde nuestro partido se va a hacer en relación al 8M va a ir con esa filosofía. Ahora, es evidente que ha habido sobreactuaciones desde especialmente la derecha, y especialmente la derecha feminofóbica, como es el caso de Vox, que pretenden pues, convertir esto en un falso debate. Y yo entiendo que responde pues, a su propia filosofía, que no creo que sea la realidad que hay en estos momentos. Miguel. Pues es muy triste que en esta situación pandémica se autoricen pues, probablemente más de 43 manifestaciones, algunas con hasta 500 personas, para reivindicar los merecidos derechos de la mujer. Esto supone que habrá una cuarta ola, evidentemente. Habrá una cuarta ola y habrá una quinta y habrá todas aquellas que se vayan produciendo, porque cuando un gobierno somete la salud de los españoles a su ideología, es decir, cuando hoy mi hija cumple 14 años, yo no puedo invitar a ninguna amiga a su cumpleaños, ni a una, ni tampoco a ninguna abuela, ni uno. Pero si soy feminista y me da por ir, puedo juntar 500 en mi pueblo. Eso no lo entiende nadie. Lo entiende el socialismo, que es el mismo que produjo docenas de miles de contagios el año pasado y no han pedido perdón. Supimos de los contagios porque la mujer del presidente se contagió, porque la vicepresidenta, que era la que dirigía el órgano interministerial para prevenir el COVID, era la que convocaba y decía... Por las 70 manifestaciones que había autorizadas ese día en Madrid. Decía, oye, respétame. Miguel, respétame. No, es que no, decía, es que si mientes de esa manera no te voy a consentir que digas Carmen Calvo decía... Carmen Calvo, la ministra que luego fue a atenderse, la vicepresidenta que fue a atenderse. Pero si eso lo habéis llevado a un hospital privado, lo han tirado a corrales. Permíteme, por favor, un mínimo de respeto, un mínimo de educación. Es que no es Carmen verdad. Calvo, una de las contagiadas, que era la vicepresidenta que coordinaba la lucha contra el COVID, dijo en rueda de prensa, y yo vi la noticia, nos va la vida en asistir a la manifestación. No han pedido perdón por aquellos miles de contagios, especialmente en la ciudad de Madrid. Y en todas las capitales, y ahora tienen la sinvergonzonería de someter la salud de los españoles a la ideología socialista. Habrá cuarta ola, habrá quinta ola y habrá todas. Y lo de Fernando Simón es cómico. El feminismo. Lo de Fernando Simón es cómico. Es el mismo que el año pasado dijo que sí, que no pasa nada por ir. El resultado fue catastrófico. Nunca han contado, y lo saben, los miles de contagiados que se produjeron allí, y lo saben, y nunca lo han contado. Fue él. Antes de ayer dijo que hasta 500, ahora que no. Es el mismo que decía que las mascarillas generaban falsa sensación de seguridad, eso que había que quitárselas. Pero es Por tanto, claro, estamos en manos de esta gente, Dios mío. Estando en manos de esta gente, explícaselo al comerciante, al dueño del bar, al del restaurante, que todavía no pueden abrir en el interior y que se van a juntar 500 en 43 manifestaciones distintas en la Comunidad Valenciana. Vamos, verdaderamente esto indica que si España es el país que peor va a salir económicamente, y hay 200 países en el mundo, de esta crisis pandémica, es porque tenemos el gobierno
que tenemos. Punto y final. Todo eso Carlos, lo Vicente, llevas a los os doy tribunales. tres palabras breves. Os dijeron que era mentira. Yo creo que todo si alguien, eso que has Pero, dicho. Vicente, os doy tres yo creo que palabras si breves, alguien 70 ha segundos cada uno. sobreactuado en este asunto, si alguien ha sobreactuado en este asunto, pues no es ni Vox, ni tú ni yo que nos hemos manifestado en contra, sino los que han convocado 40, ni una ni dos, 40 manifestaciones en la Comunidad Valenciana. Un poquito de sobreactuación sí que me parece, primero. Segundo, no sé quién se ha sacado de la chistera la idea esta de los 500 manifestantes. O sea, en ningún sitio está escrito que por debajo de 500 no haya peligro de salud y a partir de los 501 sí que lo haya. No, perdón, el peligro está no en el número, sino en la cercanía. Mientras mantengas la distancia de seguridad, puedes juntar a 500 o a 500.000. A 500.000 llegarán hasta Tarragona, pero puedes juntar a 500 o a 500. Lo puso la Ayuso en Madrid. Pues no sé a quién se le ha ocurrido. En primer lugar, no sé a quién se le ha ocurrido. En un concierto de Rafael no pasa nada. No sé a quién se le ha ocurrido una concentración feminista es un delito. No, perdona, hay una diferencia. No. En el concierto de Rafael habían asientos y habían espacios. Tú viste las imágenes. Y se garantizaba, en principio, la separación entre los concurrentes. En una manifestación no hay asignación de lugares. Pero es que además aquí tenemos las hostelerías cerradas, es que tienen cerrado y tienen que ver eso. De la manifestación y los contagiados del concierto de Rafael. Vamos por orden. Vicente, toda la teoría de la conspiración del 8M del 2020, que tanto abusasteis. No se contagió ninguna de esas, ¿no? Mira, no, perdona, una ministra, dos ministras, una mujer del presidente del gobierno, en el Congreso la madre de Vox? del presidente del gobierno. ¿Cuántos se contagiaron en el Congreso de Vox? ¿Cuántos se contagiaron en las movilizaciones que hicisteis en el barrio de Salamanca? Yo no hice ninguna. ¿Cuántas? Que el que le hace la propaganda a Vox eres tú. Las hicisteis vosotros. Eso, mira la imagen y cuenta los contagiados. Y pedid perdón por eso. Pedir perdón por eso. Mira, mentira y tanta demagogia que habéis hecho. 4. Eso lo llevasteis a los tribunales. Y lo perdisteis. Y fueron los tribunales los que dijeron que todo lo que que no se contagiaron, ¿no? Que no se contagiaron. Perdona, ahí y en 1000 sitios. Ahí no había riesgo de contagio. Ahí y en 1000 sitios. Ahí no había riesgo de contagio. Y tú ese día sabías que eso, la situación del COVID era la que... Tú sí que lo sabías desde enero, pero os lo callasteis porque queríais salir con la pancarta. Queríais salir a gritar eso de Madrid será la tumba del machismo. Queríais salir a gritar los argumentarios trampistas que repetir una mentira hasta la saciedad y la salud de la gente os dio exactamente igual, como ahora. Mira, la pregunta que sería interesante responder es, en estos momentos, o por lo menos yo tengo curiosidad, ¿cuánta gente se contagió el 14 de febrero en las elecciones catalanas? Se suspendieron esas elecciones, se intentó suspender esas elecciones. Se suspendieron porque alguien tuvo, huevos, de recurrir y alguien tuvo el valor de aceptar y de estimar el recurso, pero se quisieron suspender esas elecciones por riesgo de... Los tribunales, por supuesto. Alguien no digas alguien. Bueno, los tribunales tampoco en abstracto, un juez en concreto. Y esas elecciones se celebraron. Bueno, ya han pasado 2 semanas. Me gustaría conocer la curva de contagios en Cataluña. Si ha subido, como nos decía toda la izquierda que iba a subir la curva de contagios si se celebraban las elecciones en Cataluña, ¿o no? Perdona. ¿Está subiendo? ¿Se está subiendo? ¿En Cataluña? Evidentemente todas las comunidades autónomas tienen una realidad y están aplicando dentro del marco general lo que consideran. Yo estoy toda la semana en Madrid y estoy viendo lo que aplica el gobierno de la Comunidad de Madrid allí. No es que hay 500 personas en una plaza, hay más. Todos los días y a todas las horas. Con terrazas saturadas, con 200 y 300 fiestas que se sepa disueltas por la policía municipal porque la señora Ayuso ha decidido... Oye, y aquí los colegios mayores es culpa de los chavales. Ha decidido que en Madrid, a diferencia del resto de España, el turismo de borrachera que ella invita directamente... Si el gobierno autonómico las permite, ¿por qué las disuelve? Ves a Madrid no, te pregunto. y irás por calles... No me puedes decir... No, es un problema que está denunciado todos los días. Pero si la seguridad es competencia vuestra. Que se haga una... Si la seguridad es competencia vuestra. La policía y la Guardia Civil es competencia vuestra. ¿Cómo puedes culpar a Ayuso? El control de los pisos turísticos es competencia de la Policía Nacional. Aquí cuando Miguel, hay fiestas, la culpa es de la irresponsabilidad de los chavales del colegio mayor. Vamos a ir a pausa, pero antes quiero escuchar a Ruth y vamos con más cosas que nos esperan. A mí es que lo de estar comparando, siempre lo digo, no me gusta nada hacer comparaciones entre comunidades autónomas porque es que se te vuelve en tu contra, como nos ha pasado aquí, que aquí y una
alardeando de la buena situación y qué mal estaba Madrid, y al mes estábamos totalmente al contrario. Entonces, no puedo estar comparando con cierto... Hay cosas que están más comprobadas que otras y más controladas que otras, y se ha constatado de que ahí, en esa manifestación, hubo muchísimos contagios. En la de Vox también, en la concentración de Vox, en los mítines que hicieron también. De todas formas, yo creo que Vox no debía tener la misma información de lo que se nos venía que los que estaban en el gobierno. Eso para empezar. Hay estudios, yo no sé si son ciertos o no, pero he oído y he leído estudios, no los estudios, sino las conclusiones del número de muertos que se hubieran evitado si no se hubiera celebrado esa concentración, esas manifestaciones del 8M del año pasado. Yo no sé lo que dirás de la justicia, pero bueno, yo creo... Se celebraron en España, ¿no? Que no estoy diciendo que los demás sitios solo se hicieron bien. celebraron en España. En Francia no se celebraron, en Italia, en Alemania se prohibió, en Gran Bretaña se prohibieron. Pero no se prohibió. De miles y miles, y el resultado fue el que fue. Y no podemos se limitaron en todas partes menos aquí que hubo barra. Al final vuelvo a mi intervención. Teneros la palabra, teneros la palabra. Vamos a respetarla. Habéis convertido el 8M en una especie de... anatema. No, pues id a disfrutarlo, Venga. Yo he ido al 8M otros años y este año no iría no se me pasaría por la cabeza. Y el año pasado, con lo que se empezaba a ir, ya me dio un poco de reparo. Pero bueno, nosotros no teníamos los datos. La gente que fue no tenía los datos. Las que decían besos no, igual sí que tenían los datos. Que de hecho luego se contagiaron. Y eso está grabado. Eso está grabado. Eso es un bulo, como muchos de los que habéis distribuido. Es un bulo lo del estornudo, pero el besos no está grabado y se oye perfectamente. Y lo que no se puede tolerar es que la gente tenga sus negocios cerrados el día 8, los interiores de los restaurantes cerrados, los gimnasios cerrados, porque sí, porque se ha decidido cerrarlo todo absolutamente sin hacerlo con un poquito más de elaboración, que a lo mejor podrían permitir abrir de una forma más quirúrgica y un poco más trabajada, pero no, todo cerrado. Y cuando empezamos a abrir poco a poco, que la gente está literalmente yéndose al paro y perdiendo sus empleos y en las colas del hambre, entonces autorizamos concentraciones para el 8M en la calle. También este año, por favor. Vamos a profundizar en la decisión, porque los colegios tienen que hacer fiesta o no en Fallas y en Madalena. Ojo que el debate está ahí, después de la pausa. Hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Por cierto, ¿tu colesterol alto cómo va? Con la que está cayendo ni me lo he mirado. Muy bien. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Hola, soy el nuevo Colacao Noir. Mucho gusto. Mucho gusto digo por el intenso sabor de mis 4 cacaos. Ah, y 0 azúcar. Colacao Noir. Un placer. Sus dibujos son grandes tesoros que no se pueden perder. Por eso Tosta Rica ha creado la aplicación Dibunube, para que puedas guardar sus dibujos para siempre. Tosta Rica, con vitaminas, hierro, calcio y dibujos que alimentan su imaginación. De Cuétara. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extratiernos. El Pozo, uno más de la familia. Todos los días, hasta el 19 de marzo, tiene una cita a las 2 de la tarde para vivir por la 8 Televisión Mediterráneo La Mascletá, con entrevistas de pirotécnicos, falleras, mayores y, por supuesto, recordando las mejores mascletás. No olvide, todos los días hasta el 19 de marzo a las 2 de la tarde por la 8 Televisión. Somos la televisión de las fallas, aunque no hayan fallas. 2 de la tarde. ¡Magnífica mascletá!
Bueno, vamos a recuperar la sintonía del Faro con un tema que es especialmente delicado porque encontramos razones a favor y en contra igual de razonables o igual de legítimas en ambas posturas. Y les voy a explicar de qué hablamos. Hablamos de si los colegios deben abrir o no deben abrir en Madalena y Fallas, en Fallas y Madalena, que ya las tenemos ahí. Incluso dentro de un mismo gobierno o dentro del ámbito del Botánico, de la izquierda, hay disensión en esa cuestión. Y quiero plantear esta cuestión también a la mesa. Antes quiero aportar algunos razonamientos externos también. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat ha dicho que no debería haber fiesta en los colegios. Eso entronca con la percepción o el concepto de que realmente si no hay fiestas, pues no animemos a generar un clima festivo que sí que puede, digamos, perjudicar a lo que es la lucha contra la pandemia. Sin embargo, ni los funcionarios, ni los profesores, ni los padres quieren que esto sea así. En cualquier caso, vamos a hablar con José Seco, que es portavoz del sindicato CESIF en el ámbito de la educación. Señor Seco, buenas noches, buenas nit. Hola, buenas noches. Vamos a ver, si no hay fiestas, ¿por qué los docentes y, en definitiva, los colegios deberían hacer fiesta en esas fechas que, lógicamente, todos los años es la semana festiva? Bueno, la postura nuestra como sindicato CESIF, es muy clara. Tenemos un calendario aprobado para todo el curso y esos días a nosotros nos gusta denominarlos como corresponde, que son días no lectivos. Eso quiere decir que los alumnos descansan de un segundo trimestre que han tenido, porque normalmente suelen coincidir el hecho de las notas de esta segunda evaluación, y por lo tanto es como un punto y seguido para terminar el último trimestre y el más difícil. Creo que el compromiso de los docentes en la Comunidad Valenciana ha sido total y nosotros vemos más en el hecho de que se mantengan las clases y por lo tanto los colegios abiertos como un, me vais a permitir la expresión, un centrífugo de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creemos desde el sindicato que lo que se debe hacer por parte de la Generalitat y de las autoridades es concienciar y hacer acción pedagógica con la ciudadanía para decir que esto no ha pasado y que estamos en una pandemia. Y no cargar esa responsabilidad en el hecho de, bueno, si los alumnos siguen en los centros, pues evidentemente no habrá tanta fiesta. Es cierto que ustedes, como otros colectivos, han aportado mucho en el combate contra la pandemia. Sin embargo, esto es un combate y una lucha que es colectiva. En cualquier caso, ¿cómo entiende usted la diferencia de opinión que observamos? Le voy a dar algún ejemplo. En Valencia, el alcalde Joan Ribó pide que sí que sea lectivo, que sí que haya clases. Sin embargo, en Castellón, la alcaldesa Amparo Marco, que como todo el mundo sabe es socialista, ha declarado del 8 al 12 de marzo calendario festivo. ¿Qué mensaje estamos lanzando tanto a ustedes, a los profesionales, como a las familias? ¿No le parece que deberíamos aclarar esta situación? Bueno, nosotros aquí en alguna ocasión relacionada también con el curso escolar y con la situación de pandemia hemos subrayado la descoordinación, la falta de negociación y la falta de comunicación de ciertas medidas. El ejemplo es este que se está comentando respecto a estas diferencias de cambiar un calendario escolar y de hacer días lectivos a aquellos que no lo son. Y por otro lado también está la información respecto al plan de vacunación y de qué manera se va a realizar. Los sindicatos, los representantes legales de los trabajadores, no tenemos ninguna comunicación oficial por parte de la Consellería de Educación ni de la Consellería de Sanidad a día de hoy de forma oficial. Y por lo tanto, eso lo que viene a dar es pues, esas diferencias, esa falta de coordinación que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones en esta situación. ¿Y usted no cree en cualquier caso que como colectivo docente, como colectivo profesional, deberían ustedes ser suficientemente flexibles como para entender que hacer no lectivas esas fechas contribuye a generalizar unas no fallas o unas no magdalenas que a lo mejor pueden ser perjudiciales para la lucha contra la pandemia?
Claro, si nosotros lo viéramos de esa manera, lo que ocurriría sería es que los docentes en esta situación de pandemia tendríamos la responsabilidad a nivel colectivo y de ciudadanía de concienciar, cuando esa es la labor fundamental de las administraciones. Creo que no se le puede pedir más a los docentes cuando nosotros hemos estado en primera línea. Digo primera línea porque en las aulas al final tenemos el reflejo de lo que pasa en la sociedad, tanto en situación del día a día como en la situación de pandemia. Y por lo tanto eso implica que nosotros como CESIF, como sindicato, pedimos el cierre de los centros cuando la tasa de incidencia era superior a 1.400 por cada 100.000 habitantes y éramos la comunidad autónoma que más incidencia tenía y se nos negó. Y en ningún momento planteamos una huelga, en ningún momento dejamos nuestro puesto de trabajo. Seguimos al pie del cañón. Por lo tanto, creo que la implicación del docente, de los docentes, de los compañeros y compañeras en el sistema público valenciano es total y aquí cada uno debe de tomar su responsabilidad y debe de asumirla y por lo tanto la tiene que llevar a cabo en la mejor de las situaciones. Creo que pedirle más a los docentes está fuera de lugar y solamente es trasladar una responsabilidad que no nos compete. José Seco, portavoz del CESIF, muchísimas gracias por su intervención en El Faro esta noche. Buenas noches, bona nit. Gracias a ti. Hasta luego. Estaba afirmando con la cabeza Carlos Flores que, como tú bien sabes, docente. Y ¿no te parece eso? ¿No te parece que a mí me ha sonado una cosa, seguramente no me vas a dar la razón, pero hemos dicho alguna vez aquí en este programa que nos equivocamos cuando pensamos, los ciudadanos en general, los individuos, que el Estado y la Administración es la única garante de los servicios públicos y de la lucha contra las cosas que nos pasan a todos. Que los individuos también tenemos que luchar contra eso. Por supuesto. Y esto lo hemos dicho aquí. Sin embargo, ahora los profesores, en este caso este sindicato, dicen no, esto no es cosa mía, esto es de la Administración. No, vamos a ver, partamos de la base de que la situación en estos momentos... Es como quitar la nieve de la puerta de la casa, que vengan los bomberos a quitármela. No exactamente. Yo no me la quito. No exactamente. Empecemos porque la situación de partida con la que nos encontramos es la consideración de estos días como festivos. Es decir, cualquier colegio, cualquier universidad, cuando realiza su planificación del curso académico un año antes, planifica estos días como festivos y adecúa a ese calendario su organización docente, su plan de organización docente. Los profesores de ese colegio, los profesores de la universidad, hemos programado nuestras asignaturas y hemos hecho ahí un hueco. Como muy bien dice, para que los alumnos recarguen las pilas y comiencen el siguiente cuatrimestre, el siguiente trimestre, pues ex novo, ¿no? Aquí lo que se nos está diciendo... las pilas, ¿cómo? Porque no puede recargarlas, espera, no pueden salir, espera, no pueden ahora voy ir a a ver eso. castillos. Aquí lo que se nos está diciendo es... Bueno, de acuerdo, estupendo, pero os los aparcamos durante una semana. Es decir, aunque vosotros ya hayáis cumplimentado o culminado vuestro plan docente, o que vosotros ya hayáis desarrollado las actividades que teníais programadas y no tengáis actividades programadas para esos días porque eran festivos, 15 días antes cambiamos el calendario y os los encalomamos, os los dejamos ahí aparcados para que los vigiléis vosotros durante esa semana fallera. Desde el punto de vista pedagógico es injustificable. Desde el punto de vista, como bien decía el representante del sindicato, del reparto de competencias, de tareas y de responsabilidades, pues no es su competencia, su responsabilidad mantener a los niños guardados y quietos durante esa semana. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver, las fiestas de fallas son para los falleros y para los que no son falleros. Los que son falleros aprovechan la semana de fallas. O de Magdalena, pues o de Magdalena, para disfrutar de la fiesta, y los que no son falleros para irse a la playa, a la montaña, o para tumbarse en el sofá y agotar todas las series de Netflix. Por lo tanto, el hecho de que no haya fallas simplemente coloca a los falleros en la misma situación en la que se encuentran el resto de los ciudadanos. Disfrutar de la semana, relajaros y hacer lo que os venga en gana. Del mismo modo que la Semana Santa es para los católicos y para los no católicos. A alguien se le ocurriría decir, bueno, si usted no es practicante, si usted no vaya a salir de profesión, pues mande al niño al colegio. ¿Por qué va a estar usted de vacaciones si usted no va a salir de profesión? Oiga, no. Las vacaciones se hacen con motivo de las fallas o con motivo de la Semana Santa, pero son para los falleros y no falleros, son para los católicos y para los protestantes. Es que me temo que miles de alumnos valencianos y castellonenses con una semana libre, ya te digo yo lo que van a hacer. Miguel. Bueno, tiene razón el representante sindical José Seco de que los docentes, su comportamiento ha sido admirable, y es verdad, y decían los últimos informes ministeriales, que hasta el 40% de los contagios se producían en el ámbito docente y han cumplido todos ellos con su
con su obligación laboral de manera admirable. Lo que hay ahora es una situación caótica. En Castellón se dio ayer, pero es en Castellón, la Magdalena es el lunes. Y los padres hoy están completamente desconcertados. ¿Por qué? Por la mañana se aprueba en pleno que el día que era festivo pasa a ser laborable. Y por tanto, el lunes los padres van a trabajar. Por la tarde, esa misma propuesta de que los niños fuesen al colegio, tiene el padre a trabajar y los niños al colegio, no prospera. Y la Consellería de Educación ha decidido validar ese acuerdo del Consejo Escolar. Conclusión, los padres se van a trabajar y los niños tienen vacaciones 4 días. La situación es completamente caótica, es decir, ¿qué hacen los padres? No ir a trabajar a la industria, no ir a... o sea, lo que haya aprobado a día de hoy, es decir, de ayer, fue eso. Con lo cual, claro, este nivel de desconcierto y sobre todo es que es el lunes en Castellón. Los grupos de WhatsApp de los padres estaban hoy echando chispas. ¿Qué hacen con los niños? Pues nada, no pueden hacer nada. O los dejan encerrados en casa o buscan a los abuelos, que tampoco pueden porque son de otras unidades familiares. Te doy algún dato. El Ayuntamiento de Castellón declara toda la semana de Magdalena, de la semana que viene, efectivamente, del 8 al 12, festiva. El consistorio ofrecerá alternativas para la conciliación mediante escoletas municipales. Sí, lo sé. Aceptan la decisión del Consejo Escolar a pesar de que ellos no querían. Es cierto que la decisión última de estas cosas no la toma la Administración, la toma el Consejo Escolar, que es un ámbito también complejo. Sí, bueno, lo que se aprobó en pleno por la mañana fue que el festivo dejaba de serlo y los padres van a trabajar, pero por la tarde efectivamente el Consejo Escolar, que es un consejo consultivo, pero al cual la Consellería ha decidido no enmendarle la plana, decidía que los chavales se quedasen, fiesta. Con lo cual, esa es la situación legal de ayer. Si quieren cambiarla, tiene que haber otro pleno, pero claro, es que la Magdalena empieza el lunes. El nivel para poder planificar un padre o una madre y de previsiones es bajísimo, ¿no? Y por tanto habrá que hacer una cosa u otra en función del comité de expertos, si lo hubiera, o de lo que diga la Consellería de Sanidad. Pero a día de hoy lo que los padres creen es lo que ayer se aprobó. Es decir, nosotros a trabajar y con los niños, ¿qué? A escoletes, Vicente. Yo creo que lo primero que hay que poner en valor respecto a cómo ha funcionado el sistema educativo en este periodo es que, contrariamente pues, a los temores que pudiéramos tener todos, ha respondido de una manera, yo creo que admirable. Tanto el sistema en sí como, por supuesto, el trabajo de los docentes, que yo creo que ha sido de admirar. Y todos los que tenemos hijos lo hemos podido comprobar en el día a día, que a pesar de las dificultades ha funcionado de una manera satisfactoria. Que en el contexto en el que nos encontramos, que como decíamos antes, es el de una prudencia elevada en una desescalada que pretende ser lo más prudente posible, pues la Generalitat lo único que plantea es una oferta a los docentes de trasladar esos días de vacaciones al final del curso, simplemente no porque solo no haya fallas o no haya Magdalena y por tanto no tenga que haber vacaciones escolares, sino porque el temor que hay es que ese vacío de días lectivos se convierta en una no fiesta que dé lugar a situaciones que generen pues un incremento de los contagios o una presencia en la calle de colectivos de jóvenes de distintas edades, pues que lógicamente, pues si tienen vacaciones, pues tienen ganas, pues de y más después de este año. Poner a los profesores a ejercer de No, a policías. ejercer no, perdona. Para empezar, porque la decisión la toma el Consejo Escolar. Castellón ha tomado una decisión, en el caso de Valencia, pues seguramente tomará otra, no lo sé. Cierto, pero es una decisión que toma el Consejo Escolar. El jueves en Valencia, el jueves toma el Consejo Escolar. Es la Consellería quien decide. Sí, pero hay un compromiso de que avala la decisión del Consejo Escolar. Lo ha hecho en Castellón, y me imagino que en Valencia será el mismo caso, pero que lo que es cierto es que tú no depositas a los niños en el colegio, simplemente le das la oportunidad a la comunidad educativa, en este caso representada del Consejo Escolar, de simplemente convertirlos en días lectivos y continuar con el programa escolar, que en vez de estar 5 días sin darse, pues se sigue sobre lo que estaba previsto. No es que lo que estaba previsto es nada.
Lo que estaba previsto es vacaciones. El programa escolar no lo hacen, durante fallas no hacen el de la siguiente semana, lo tienen ya hecho los docentes. No, en fallas no hay programa escolar porque hay vacaciones, con perdón, pero los vas a poner a recortar y a pintar una semana. Eso serás tú. Desde luego... Estoy simplificando los términos. Los profesores de mi hijo estoy convencido que no. Estoy convencido que no, porque tienen una programación de todo el curso y saben lo que va, una cosa va detrás de la otra. Entonces, pues lo que tendrían que dar la semana siguiente de fallas, pues posiblemente lo adelanten. Y entiendo que es una posibilidad más que razonable, pero que en todo caso decide el Consejo Escolar. Y que yo creo que está fundamentada. Está fundamentada independientemente que choca, pero es que como choca todas las medidas que se toman en esta coyuntura, porque estamos en una situación delicada y en Semana Santa veremos. Ahora vamos a eso. Pero en Pascua, en fallas, lo tenemos ahí. Ahora vamos. Y estamos en el momento que estamos ahora. Ruth, coméntame lo que quieras sobre esta cuestión y os doy un apunte sobre Semana Santa. Bueno, yo aquí veo una vez más una falta de planificación y una falta de previsión de algo que se podría haber planificado y previsto, porque yo creo que todos veíamos venir que no iba a haber fallas y Magdalena, ¿no? Y hace mucho tiempo, entonces se podía haber pensado antes qué hacíamos con los niños, sobre todo los de edades más pequeñas, cuando los padres tengan que ir a trabajar. En el caso de Castellón, aquí ya veremos lo que ocurre y los niños se tengan que quedar en casa con los abuelos o ir a la escoleta, que creo que son 1000 plazas las que han habilitado en Castellón, 1000, ya veremos lo que hacen. Y una falta de coordinación también, porque vemos por un lado a Ribó diciendo que festivo, a Puig diciendo que lectivo. En el caso de Castellón yo creo que la alcaldesa quería que fuera lectivo, pero fue el Consejo Escolar el que quería fuera festivo. Y al final estamos todos, pues bueno, esperando, lo digo como madre, viéndolas venir a ver qué ocurre. Y eso que yo tengo un poco más de tiempo hasta fallas, pero en Magdalena, como bien decía Miguel, le quedan 3 o 4 días para que empiece esto. Eso por un lado. Luego, respecto a lo que ha comentado el representante de CESIF, yo valoro muchísimo la labor que han hecho los educadores de nuestros hijos en general en la Comunidad Valenciana y en España y en todo este tiempo, en el año pasado, pero hay cosas que no comparto porque ¿qué ocurre, por ejemplo, con los escolares de Alicante, que sus fiestas son en junio, o con los de otros municipios donde sus fiestas no son ahora, después del segundo trimestre? Es decir, ese descanso después del trimestre del que hablaba, no sé, otros niños no lo tienen. Quiero decir, las fallas no son aquí para descansar del segundo trimestre, sino todos los niños tendrían 4 días de fiesta después del segundo trimestre y no es así. Y por otra parte, es que hay que recordar que estamos en una época de pandemia donde todos nos estamos adaptando a unas situaciones complicadísimas, flexibilizándonos, como tú decías, Luis, si se puede ser un poquito más flexible y ante estas circunstancias en las que no hay fallas, es que la gente está, pues eso, no hay fallas, no hay mascletas, no hay ofrendas, no hay nada, estamos perdiendo muchísimo y cambiando muchísimo, adaptándonos muchísimo, todos, entre ellos los escolares, para que, sabiendo que no va a haber fallas y Magdalena, se adaptara también el calendario escolar, creo yo, y que fuera un calendario lectivo. Y esos días, si se había planificado de otra forma, pues se adelanta el material que tuvieras y ya se recuperarán, a lo mejor en Semana Santa, donde toda la comunidad compartimos las mismas fechas, o si no, a final de curso, esos días se recuperan después. Y si se celebran fallas en junio, ojalá se celebrarán. ¿Ya nos hemos gastado los días? ¿Qué ocurre? ¿Ya no tenemos días después? Parece razonable. Una cuestión, decía Vicente, lo de Semana Santa. Semana Santa también ojo que después de esto viene la Semana Santa. Hay disensiones también territoriales sobre qué hacer en la Semana Santa. De momento, en cuanto a la limitación de movimientos. El Ximo Puig pidió la semana pasada que se restringiera la movilidad en Semana Santa, es decir, perimetrar la Comunidad Valenciana para que nadie pudiera acceder y al menos pues conservar la situación, el estatus que tenemos en la actualidad. Sin embargo, vamos a ver cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que Semana Santa que entre quien quiera en Madrid. Como ven ustedes, el criterio es muy distinto. La presidenta de Madrid no lo dice abiertamente. Puede también, a su vez, levantar suspicacias en otras comunidades autónomas. Pero por sus palabras se intuyen... Espero que la Semana Santa nos ayude a recuperarnos en cierto modo. Pocas ganas de cerrar una comunidad abierta desde después de las Navidades. No poner aún más en peligro a nuestra maltrecha economía muy tocada. El alcalde de la capital es más claro. Si los números dieran, yo sería partidario de que no hubiera cierre perimetral. Con una incidencia aún muy alta, el plan madrileño no gusta nada en Castilla-La Mancha. Que no cada comunidad tome una decisión con respecto a las fechas. Tampoco en Cantabria. Si hay que cerrar, cerramos todos. Y si hay que abrir, que abramos todos. Cataluña dice tener su propio plan. Y no que sea una decisión colegiada y consensuada y todos igual.
Hasta entonces, Andalucía irá rebajando medidas con mucha prudencia. Que nadie espere del gobierno andaluz ni locuras ni bandazos. Y Baleares no permitirá la llegada de viajeros sin PCR desde territorios con más de 100 casos de incidencia. Bajar al máximo los contagios, manteniendo las restricciones, allanará el camino hacia la Semana Santa. Os doy 4 intervenciones breves, por favor, sobre las 17 Españas que hemos visto en esta crónica. Bueno, primero, nadie ha cuestionado que la Semana Santa vaya a ser lectiva. Estamos discutiendo si nos podremos marchar o no de vacaciones, pero nadie está cuestionando que vayan a ser vacaciones. Por lo tanto, el argumento relativo a las fallas es susceptible de reiterarse. Segundo, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, es decir, los cierres perimetrales tienen sentido en situaciones de distinta presión del coronavirus. Es decir, en una comunidad la incidencia es muy grande, en una otra comunidad vecina la incidencia es muy pequeña, pues la comunidad vecina tiene buenos motivos para cerrarse, para evitar que las visitas de los de la comunidad anterior pues incrementen la vigencia del coronavirus. Pero en estos momentos no veo esas diferencias tan abismales, tan grandes entre unas comunidades y otras. Si la incidencia del coronavirus es similar, no va a ser idéntica, pero es similar en Castilla-La Mancha y en Valencia, o en Valencia y en Aragón, ¿qué sentido tiene obligarnos a los valencianos a quedarnos en el territorio de la Comunidad Valenciana y no en el de Aragón? No vamos a contagiar más los valencianos en Aragón que los aragoneses mismos, y no nos van a contagiar más a los valencianos los aragoneses que los valencianos mismos. Por lo tanto, yo estoy con Almeida. Si las cuentas salen en ese sentido, abramos. Quien quiera, 3 intervenciones más. Sí, yo es que vivo en una zona limítrofe con Teruel, con lo cual tengo la mitad de la familia, mi hermano está en el otro lado y yo aquí. Con lo cual, claro, veo tan natural que los de un lado pasen al otro porque tienen el tractor aparcado en la otra fila, en el otro lado, que una zona de intercambio absoluto, aunque es verdad, es un mundo rural y completamente despoblado, donde los riesgos no son como en las capitales. ¿Qué hay que hacer para reabrir progresivamente? Pues obviamente lo que no estamos haciendo. Test, que hace un año que lo dijo el director general de la OMS, y hoy el Ministerio dice que la media de España, que es muy bajita, tiene 1.700 test por cada 100.000, y la Comunidad Valenciana en lugar de 1.700 tiene 1.000. Es decir, un 40% menos que la media nacional. Si no haces test y los rastreos no funcionan, al final lo pagará el comerciante. Pero es que el responsable eres tú. Es que eres tú quien tienes la capacidad para autorizarlos y para rastrear. Por tanto, desgraciadamente, lo que parecería lógico, y es que con el dato que hemos conocido hoy escalofriante de que han cerrado en España en 12 meses 100.000 empresas cerradas definitivamente, 700.000 parados más y 900.000 trabajadores en ERTE y 300.000 autónomos con cese de actividad, mientras el sector público no cumplamos con nuestras obligaciones sanitarias, el sector privado lo tiene francamente difícil y la pandemia sanitaria es terrible, pero la pandemia económica que va a venir, gigante. Por tanto, las condiciones sanitarias se deben cumplir, sí, todas, y naturalmente eso permitirá una apertura a mayor ritmo que la actual. Yo creo que, vamos a ver, aquí lo que es evidente es que estamos en un escenario cambiante y donde las predicciones a un mes vista pues pueden variar sustancialmente en función de la incidencia de la pandemia. En el caso de la Generalitat se han dado un plazo de 14 días para revisar la relajación que ha habido sobre las medidas restrictivas que han estado en vigor mes y medio. Vamos a ver cuál es el resultado. Yo creo que en estos momentos, dentro de la prudencia, se puede ser optimista. En el caso de la Comunidad Valenciana se ha bajado un 88% el grado de incidencia en un mes, y que eso yo creo que determinará a mediados de mes cómo abordamos el mes de abril, porque al final los cierres perimetrales de la comunidad lo que tienen es claramente un objetivo, independientemente que es cierto lo que decía Barrachina respecto a las zonas limítrofes y la interrelación que puede haber en algunas zonas entre comunidades, pero que sobre todo tienen el objeto de limitar la movilidad masiva. La señora Almeida puede tener Madrid abierto. Semana Santa lo que suele pasar es que de donde salen es de Madrid para ir a otros sitios, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, y en esos momentos pues yo creo que
de aquí 15 días o cuando sea, en el Consejo de Salud de las comunidades autónomas tendrán que valorar cuál es la situación general, la pandemia en el conjunto de España, qué incidencia puede tener en comunidades como la nuestra, que es un destino turístico claro, entre ellos la ciudad de Madrid, que en estos momentos vuelve a encabezar el índice de la incidencia acumulada de España, y en función de eso, pues supongo que se decidirá si hay cierres perimetrales o no. A día de hoy yo creo que es un poco pronto para valorarlo. Sí, yo creo que lo que ocurre es que el presidente Puig, en este caso, que es el que al final parece que al menos transmite la decisión, tiene miedo de que le vuelva a pasar lo que le ha pasado recientemente. Entonces, por eso ya ha sido el primero en empezar a avisar de que a él le gustaría que... Yo creo que lo que gustaría es que no vinieran los madrileños, como habéis dicho vosotros, en general, por generalizar, ¿eh? Porque ya se comentó anteriormente que no vengan a invadirnos y que nos traigan la enfermedad. Pero bueno, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que nos encantaría que hubiera Semana Santa, que hubiera Pascua, que hubiera gente en los hoteles, que hubiera turistas, que estuvieran los restaurantes abiertos y la gente saliera, consumiera y la economía empezara otra vez a caminar con un paso un poco más firme del que tiene últimamente, que estamos como pisando todo el día sobre algo inestable, que no se sabe lo que va a pasar la semana siguiente, y la forma de hacerlo, tú lo has mencionado, Miguel, ya nos pasó la anterior vez, pedíamos que se hicieran muchísimos más test y se nos fue con la satisfacción de que estábamos muy bien. Pasó lo que pasó en Navidad, no se previó lo que iba a pasar después, no se hicieron test y de repente teníamos 1 de cada 4 muertos en la Comunidad Valenciana, en los que durante muchos días lo hemos tenido. Esa desproporción entre los muertos y los contagiados que venían de unas cuantas semanas antes era porque no se hacían test, entonces no se vio venir. Empecemos ahora, seamos por una vez precavidos y previsores y empecemos a tomar las medidas adecuadas para que podamos llegar a la Semana Santa, si es posible, el resto de comunidades también, pero yo estoy hablando de esta, que es en la que tenemos que decirle al Gobierno lo que nos parece bien o mal o lo que creemos que debería hacer por el bien de todos, y que si los números dan, y yo creo que si se hace y se contienen los posibles brotes a tiempo, controlándolo bien, si se hace a tiempo y se hace bien, podríamos llegar de forma que se pudieran mantener abiertas las 17 Españitas que tú has comentado. Así es. Bueno, vamos a más cosas. Hablamos del comercio, de cómo lo está pasando en esta reapertura hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Americano, cortado, cappuccino o con buena compañía. Hay muchas formas de tomar café, pero solo una de hacerlo extraordinario. Con tus napolitanas y su deliciosa canela de Cuétara. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. En 2040, España puede ser uno de los países más secos. Pero hoy en día ya hay familias sin acceso al agua y por eso debemos evitar malgastarla. Conocemos el valor del agua y si hacemos pequeños cambios podemos ahorrar miles de litros. Evitemos prelavar a mano. Con Finish Quantum Ultimate puedes conseguir nuestra mejor limpieza y brillo sin necesidad de prelavar. Y de toda el agua que ahorremos, Finish y Banco de Alimentos donarán hasta 200.000 litros. Por un futuro con agua, Finish. Pólvora, fuego, ofrenda, fallas. Hay sentimientos que una pandemia no puede borrar. Es el Sentiment Faller. Este año en COPE sí hay fallas. Apúntate a nuestras mascletas, apúntate a la ofrenda, apúntate a los conciertos, apúntate a la nit del foc, apúntate a las fallas. COPE Valencia te acerca el Sentiment Faller. Bueno, las consecuencias de la pandemia en el ámbito económico tiene varios grupos o gremios damnificados, unos con mayor incidencia que otros, desde luego que
el comercio, el pequeño comercio es quien se lleva la palma junto a la hostelería y el deporte, gimnasios, etcétera, el turismo, desde luego. Hablamos con Rafa Torres, que es el presidente de la patronal del pequeño comercio en la Comunidad Valenciana. Rafa, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en una tímida desescalada. ¿Cómo estáis experimentando ese proceso? ¿Con hartazgo, con esperanza o cómo? Bueno, a ver, nosotros hemos declarado que estábamos contentos con el proceso de desescalada con respecto al comercio, porque venimos de una situación absolutamente lamentable, de un 2020 en el que algunos subsectores del comercio, como son aquellos en general que tienen que ver con la equipación personal, llevan caídas acumuladas del entorno del 40%, y siempre hablamos de medias, que hay gente que está mucho peor, y que en el inicio de año muchos estamos calificando como el mes de febrero como el peor mes de la historia, no de la historia de los febreros, sino de la historia que al menos recordamos nosotros. Por lo cual la situación es dramática. Desde que se establecieron las restricciones del día 20 de enero, la caída ha sido descomunal y estamos enfrentándonos a caídas de facturación del entorno del 60%. Incluso los sectores que iban bien, aquellos, incluso algunos de alimentación o de equipamiento del hogar, que estaba defendiéndose con cierta dignidad a lo largo del 2020, que empezó cerrado como todos, pero que después logró remontar, incluso esos están cayendo ahora mismo con respecto a lo que venía siendo antes. Por lo cual la situación es preocupante desde ese punto de vista, contentos de poder haber alargado las tardes 2 horas, que no son 2 horas, es toda la tarde porque era inhábil absolutamente, la gente no le valía la pena salir por la tarde a comprar. Los cierres perimetrales de las grandes ciudades han hecho mucho daño porque gran parte de nuestros clientes, sobre todo en las ciudades más importantes, están en las áreas cercanas, en la comarca o en las áreas metropolitanas, por lo cual no podían venir a comprar justo cuando lo hacen, que es los fines de semana. Y luego pues los aforos al 30% en el pequeño comercio, al igual que en el gran comercio, no supone ningún efecto dañino a nivel comercial. Nosotros no estábamos solucionando nada sanitariamente hablando porque somos un formato absolutamente seguro, reconocido por la propia Consejería de Sanidad, y sí que en cambio estaba disminuyendo la capacidad de ingresos de una manera preocupante. Ahora, ¿cómo estamos? Pues estamos dolidos, estamos dañados, estamos desanimados y estamos muy preocupados. ¿Que esto es un soplo de aire fresco? Sí. ¿Y que es pronto para valorarlo todavía? También, porque es el segundo día, realmente todavía no se ve demasiado ambiente en las calles y quizá habría que esperar por lo menos el fin de semana para ver si esto se anima un poquito. Pero realmente la situación es muy, muy difícil. Estamos viendo imágenes ahora mismo, junto a tu intervención, de plantas bajas de comercios en Valencia, en Alicante, en Castellón, en Elche, en Torrevieja, en Gandía, cerradas, en alquiler, etcétera. Esto de la pandemia es como un tsunami. El agua empieza a retirarse y ¿qué nos encontramos? En cuestión numérica, sé que es difícil hacer una estimación demasiado exacta. Le hacíamos ese planteamiento ayer al presidente de los hosteleros. ¿Qué porcentaje de comercios crees que no va a volver a abrir las puertas? Pues muy alto. Es decir, ahora mismo sí que es verdad que los hosteleros, algunos no van a volver a levantar la persiana y algunos que todavía no la han levantado sí que pueden esperar un poquito más cuando ellos consideren que tienen las condiciones adecuadas o más adecuadas para intentar sostener sus negocios, que la verdad la situación es muy crítica. En el comercio el que ha cerrado ya va a cerrar, no va a volver a levantar la persiana. Y ahora mismo tenemos calculado que en torno del 15% del sector ha cerrado la persiana y eso es de manera definitiva. Estamos hablando de en torno de 60.000 comercios. Son 62 o 63.000, pero el 98% son pequeños comercios en la Comunidad Valenciana. Si hemos hablado de que el 15% ha cerrado, pues hacer los números sale en torno de 9.000 negocios que habrán cerrado en comercio en la Comunidad Valenciana. Eso es terrible. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues vamos a tener que empezar a devolver los ICOs, los impuestos siguen llegando, la demanda no despierta de momento. Mientras el proceso de vacunación, creo que os oía antes, tiene que llegar, tiene que acelerarse y eso puede generar lo que a nivel económico sabemos que es importantísimo, que es ánimo en la gente o sensación de seguridad y de visibilidad en el futuro. Pero si no llegan más ayudas por parte de ayuntamientos, del gobierno autonómico y, por supuesto, del Estado español, pues nos vamos a enfrentar a una situación dramática que podría llegar incluso que el 20% o incluso más acaben cerrando.
Pero bueno, ahora mismo es que son demasiadas variables abiertas, no podemos hacer predicciones y sí que podemos exigir que las administraciones se pongan a la altura y nos den más ayudas. Desde ese punto de vista, ahora mismo estamos negociando por fin con el Gobierno, con el Consejo, que se nos incluya en el plan Resistir 2, que esperemos que se presente en breve. Estamos ahora mismo negociando cuántos comercios, al menos seleccionando aquellos que están realmente más afectados, que calculamos que estarán en torno a los 20.000 aproximadamente, de esos 60.000, es un tercio de la oferta comercial, está muy dañado y por lo cual eso se les debería destinar unas ayudas que esperamos que sean equivalentes al plan Resistir que se ha estipulado para la hostelería, al menos en cuanto a cantidad de ayuda. Le hago una pregunta que se me ocurre, en la que siempre pienso, y es que se la plantea mucha gente seguramente. Usted dice que están contentos o bueno, expectantes ante el hecho de que les hayan incluido en el plan Resistir 2. Pero del plan Resistir 1, ustedes ya han recibido las ayudas, es decir, los comercios están recibiendo en sus cuentas corrientes 1.000, 2.000, 3.000 euros, lo que necesiten o lo que les puedan dar para un poco compensar la situación. Ese dinero está ya en sus cajas, en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de resultados. A ver, no está por una sencilla razón, porque el comercio no está incluido en el plan Resistir 1. No estamos incluidos, el Gobierno nos dejó fuera. Es decir, el plan Resistir está destinado exclusivamente a hostelería y a turismo y a algunos sectores artesanales que tienen que ver con la fiesta, etcétera, cosas muy concretas. Pero en el comercio simplemente están incluidos el comercio no sedentario, es decir, mercaditos ambulantes y sí, puestos de comida son ambulantes, efectivamente, pero el comercio sedentario establecido en un local comercial no ha estado incluido, es decir, no tenemos absolutamente ninguna ayuda. Ahora es cuando estamos negociando y haciendo ver al Gobierno que al menos los subsectores más dañados, que son en torno a 20.000 comercios, que representan sobre todo equipamiento personal, están con caídas de facturación de cercanas al 40% superiores y que esos necesitan exactamente la misma ayuda que puede necesitar la hostelería o el tema del turismo, que incluso está, hay que reconocerlo, todavía más dañado. Pero ahora mismo, a su pregunta, el comercio no está incluido hasta ahora y ni siquiera está. Esperemos que en el plan Resistir 2 se incluya y ese es el compromiso que tenemos con el Gobierno en estos momentos y cerrando, que espero que de aquí a una semana o 10 días se pueda presentar. Pero hasta ahora nada. No se queda claro. Rafa Torres, gracias, como siempre. Buenas noches, buena nit. Gracias a vosotros. No se queda claro la cuestión. Así se entiende que España haya llegado, según datos de hoy, de la EPA, a los 4 millones de parados, algo que no nos pasaba desde abril de 2016, ni más ni menos. ¿Cómo lo veis? Yo, sí, porque además los decretos, resoluciones, decretos ley de todo este tema que ha comentado Rafa Torres, vamos, me los tengo encima en la mesilla de noche prácticamente. Y cuando le has preguntado eso, sí, nosotros le hemos preguntado varias veces al conseller Climent en este caso que por qué no había incluido en las ayudas del plan Resistir al comercio. Los ha excluido. Estaban incluidos solamente determinados el comercio ambulante y bueno, la otra serie de sectores de actividades, pero no el comercio. De momento no hemos encontrado una respuesta. Ahora dicen que sí que los incluirán. Sí que es verdad que dio una respuesta, dijo que es que el comercio no había tenido unas pérdidas tan grandes, el comercio había tenido unas pérdidas del 40%, pero dentro del comercio hay subsectores que han tenido unas pérdidas grandísimas. El sector del equipamiento personal, por ejemplo, o el sector de aprovisionamiento de todo lo que es hostelería y los hoteles y el turismo. Todos estos sectores han tenido unas pérdidas enormes. Otros no. El de equipamiento del hogar o el de decoración o todo esto ha ido muy bien. La verdad es que en cuanto abrieron empezaron a vender porque se ve que nos dimos cuenta, tanto estar en casa, que había cosas que había que cambiar ya y este comercio ha ido bien. Pero aunque la media sea aceptable para todo lo que ha pasado este último año, sí, había subsectores que si se hubiera bajado al terreno, se les hubiera escuchado, hubiera existido un poquito más de empatía, hubieran visto que a esos subsectores concretos sí que había que ayudarles y de momento no les han ayudado. Además, como él ha dicho, empiezan a ver la luz, da mucha pena ver estas imágenes
de los comercios, pues eso, en alquiler, que está plagado. Valencia, y supongo que otros municipios de la Comunidad Valenciana estarán igual. Pero es que al final ha habido una especie de cierre encubierto. Él lo ha comentado, por la tarde era como tener cerrado. La gente, al final, la hostelería y el comercio van un poco de la mano, son un pack. Mucha gente no sale de casa a comprar porque, bueno, si luego no me puedo tomar algo, pues ya o lo compro por internet o ya lo compraré porque no es tan necesario, y viceversa. Van un poco de la mano, y el cierre de la hostelería absolutamente ha hecho que la gente que ya no salía a comer o podía salir a cenar y antes de dar una vuelta por el centro del municipio que fuera, no comprara. Por lo tanto, este último mes para ellos ha tenido que ser muy trágico, y normal que estén pues con esta sensación de vamos a ver si ahora nos incluyen y podemos salvar un poquito de lo que nos queda, porque ya ha comentado esas cifras de cierres definitivos y de los que puedan venir todavía, porque es que ahora, como bien ha dicho, empiezan los plazos de los ICOs y esas ayudas que en caso de que lleguen ya veremos, porque del Resistir 1 todavía, que yo sepa, no se ha cobrado nada, y de todo el resto tampoco, del resto de decretos de la artesanía, del ocio, todo esto tardarán todavía semanas en llegar y la gente no puede esperar más. Bueno, ya que nuestro entrevistado del sector del comercio y también Ruth habéis dado una visión de la cuestión desde dentro, desde el otro lado de la persiana, pues déjeme que la complemente con la visión complementaria, con la visión desde el otro lado de la persiana, la visión del que pasea por la ciudad y ve que cada día cierra un comercio más, que cada vez son más numerosos los carteles de se alquila, de se vende, de cerrado sine die. Déjame que lo diga con palabras de Pablo Salazar este fin de semana en su columna En las Provincias. La ciudad de los delirios de grandeza, la que quiso ser otra y no fue nada porque acabó vendiendo su alma al diablo, ha mutado en pocos años en un pueblo grande y destartalado, lleno de pintadas, de farolas y semáforos, inundados de publicidad, de sin techo, de maceteros y volardos, de carteles exclusivamente en valenciano, de bicicletas y patinetes que tienen bula para circular donde quieran. La Valencia cosmopolita que ingenuamente quiso situarse en el mapa a golpe de talonario sin un proyecto medido y estudiado, hoy es el laboratorio de un nacionalismo izquierdista, cateto y ensimismado, de campanario que suena con la partida de Chamelo en el Casinet y añora tiempos pasados que no siempre fueron mejores. Es decir, estamos volviendo de esa Valencia quizás excesivamente pretenciosa, excesivamente ambiciosa, excesivamente deslumbrada por el lujo, por el impacto, por las carreras de autos y por las competiciones de vela. Estamos volviendo a esa Valencia que los de mi edad recordamos remotísimamente, de los 70 y de los 80, que era como un pueblo grande, que era como una ciudad de provincias, en el sentido más despectivo del término. Y eso es muy, 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 muy triste. Bueno, enviarle un abrazo al representante de los comerciantes y a todos los comerciantes. La verdad es que la situación es enormemente comprometida. Ellos tienen razón en su reivindicación de a cero ingresos, cero impuestos, y también es verdad que las ayudas, hoy se publicaba que en España habían alcanzado el 1, algo del PIB, de la riqueza nacional, y la media europea era del 4, es decir, nos multiplicaban por algo más de 3. Y por tanto España debe asimilarse y ayudarles, porque no es por sus errores, sino porque lamentablemente hay una pandemia. Es verdad que los comercios no han sido atendidos porque se les permitía abrir en una franja horaria, pero es verdad que abrían hasta las 6. Y lo que también es cierto es que hoy los comercios en Castellón con la Magdalena estarían todos vendiendo, y aquí en Valencia Ciudad, que ayer comenzaban las mascletas, pues imaginaos los comercios del centro, la actividad que tendrían un año normal, y desgraciadamente este año cómo están, ¿no? Y por tanto eso no es porque los comerciantes lo hayan hecho mal, sino porque hay una serie de limitaciones de aforo, etcétera, que les hacen reducir mucho sus expectativas. Por tanto, las dos cosas, tanto que es verdad que tienen que tributar menos, la mayoría de ellos pagan por módulos, es decir, por metros, entonces ingresen o no ingresen han de pagar igual, y también recibir pues acorde con lo que la Unión Europea está dando. 30 segundos, Luis Ángel, nos tiran. No, yo creo que, vamos a ver, efectivamente el Resistir 1 iba dirigido específicamente a hostelería y al turismo, entre otras cosas por lo que se ha comentado, que eran los que tenían un cierre prácticamente total. Yo estoy convencido que van a ser incluidos en el Resistir 2. Sin duda, todos somos conscientes de las dificultades
y el sufrimiento que están teniendo no este sector, muchos sectores económicos y no solo en Valencia, con todo el respeto a Salazar, yo soy mucho más optimista en el futuro de esta ciudad que ese panorama sombrío, pero yo creo que hay compromiso por parte del gobierno valenciano de apoyar a estos sectores, que siempre será un apoyo insuficiente, por descontado, porque los recursos llegan donde llegan, pero pues posiblemente la Comunidad Valenciana es de las comunidades que más recursos ha puesto encima de la mesa precisamente para intentar compensar a los sectores económicos afectados por la pandemia. Estamos fuera de tiempo. Carlos Flores, gracias. Buenas noches. Miguel, un placer. Gracias. Buenas noches, Vicent. Buenas noches. Cruz, buenas noches. Gracias. Hasta aquí el Faro hoy. Descansen. Buenas noches. Demà més.